Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión de las presesiones de Semana Internacional 2021 desde las oficinas y direcciones de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad San Buenaventura, la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, la Universidad del SINU Seccional Cartagena, la Fundación Universitaria Tecnológica Confenalco, la Universidad Jorge Tadeo Lozano Seccional Caribe, la Universidad Tecnológica de Bolívar, la Universidad de Cartagena, Unitecnar, Unicolombo y la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Les damos la bienvenida a esta nueva estrategia de internacionalización en casa y de manera virtual, llamado Precesiones Semana Internacional 2021 Vive Latinoamérica. Para nosotros es maravilloso contar con todos ustedes en el desarrollo de estos eventos que están diseñados para fomentar la interacción académica y multicultural que nutren nuestras funciones sustantivas de la educación superior. Este evento de intercambio académico que se desarrollará de manera virtual tendrá invitados de diferentes países, expertos en áreas de conocimientos como ciencias de la educación, salud, humanidades, artes administrativas, contables, diseño, ingeniería, que se integrarán en una agenda que incluye también actividades interculturales y que comienzan el día de hoy y finalizan en el mes de mayo. El día de hoy tendremos esta primera conferencia llamada Modelos de Aprendizaje Emergentes, la virtualidad y sus devenires, con dos conferencistas invitados, acompañados por la moderadora, la profesora Heidi del Castillo. Mil disculpas si no me están entendiendo. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, un poco mejor. Ok, perfecto. Entonces le repito, la conferencia del día de hoy se llama Modelos de Aprendizaje Emergentes, la virtualidad y sus devenires, con dos conferencistas internacionales invitados, acompañados por la moderadora, la profesora Heidi del Castillo, quien era directora del programa de licenciatura en educación infantil, cumple funciones como coordinadora de especialización en educación y diversidad de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, es doctorante en humanidades y con mención en ciencias de educación de la Universidad Nacional del Rosario en Argentina, magíster en educación de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, especialista en teorías y métodos y técnicas de investigación social de la Universidad de Cartagena. Es licenciada en Educación Especial, retardo en el desarrollo de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, a quien en estos momentos le voy a ceder la palabra y le agradecemos desde la organización de estas sesiones su compromiso con la internacionalización y el trabajo en cooperación. La dinámica del día de hoy será un panel seguido de una ronda de preguntas que vamos a estar recolectando a través del chat. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia y sin más, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Adelante, doctora Heidi. Muchas gracias, Juliet, y gracias también a la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, mi alma mater, a quien agradezco la confianza que han depositado para moderar un escenario académico tan importante, en especial por estar representado por dos panelistas de talla internacional, específicamente de nuestros países latinoamericanos. Lo que hoy nos concita en este panel es un tema de carácter académico que está incursionando con muchísima fuerza y digamos que lo emergente de la situación en el mundo entero va a ayudar a que esta nueva categoría de estudio se posicione con mayor fuerza. Y es que vamos a hablar acerca de la virtualidad y sus devenires. Un panel enfocado a conversar con ustedes acerca de los aprendizajes emergentes. ¿Qué es el aprendizaje emergente? En virtud de esa posibilidad de disertación académica que nos presenta en estos momentos el panel, yo quiero de pronto poner 5 minutos, algo de contexto como para provocar a nuestros panelistas. Jordi Abel y Linda Castañeda, autores de Entornos Personales de Aprendizaje, definen el aprendizaje o pedagogía emergente como el conjunto de enfoques e ideas pedagógicas todavía no bien sistematizadas que surgen alrededor del uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco de una cultura del aprendizaje. Dicen estos autores que la intención de este tipo de cambios es preparar a los centros educativos y a los alumnos para un nuevo tipo de sociedad y ofrecerles todas aquellas herramientas tecnológicas que ya se están usando en casa, oficinas y en algunos colegios y en nuestras instituciones de educación superior. Entonces, el aprendizaje emergente surge de la idea de situarlo dentro de las redes de aprendizaje y la ecología de aprendizaje más ampliamente de la web 2.0 y va más allá de esta. Esto no es nuevo en sí mismo. Quizás lo nuevo puede ser el aprendizaje emergente y prescriptivo. Han
estado siempre con nosotros. Todo este tipo de aprendizaje siempre han estado presentes en los contextos educativos, por una de las características principales de la educación es lo emergente en sí misma de su dinámica cotidiana. Un aula de clases, sea esta un aula física o virtual, es un aula permeada por la emergencia, no permeada por la ausencia de planificación. No es que esté desprovista de organización curricular, de sistematización de la labor, pero sí está siempre tocada por la emergencia. Y de hecho, cuando la emergencia surge, el maestro hace uso de esa condición y situación y activa muchísimos procesos que dan cabida a aprendizajes emergentes. Lo que ha cambiado en cierto modo es una transformación radical de los modos de producción de esa interacción, comunicación y difusión, denominados colectivamente como Web 2.0, lo que hace posible comportamientos emergentes a una escala sin precedentes. El ritmo y la amplitud de la participación se dispara en estos escenarios. Por su parte, en el 2010, Collins y Halverson señalan que los métodos tradicionales de aprendizaje surgieron como una respuesta a la revolución industrial y se basan precisamente en la producción masiva estandarizada. ¿Ya? En estos momentos, cuando en el 2010 estos autores traen a colación esta información que deviene de muchísimos años atrás, surge de la revolución específica de la información y el posterior crecimiento de la Web 2.0, del software social y del alumno, auspiciado por la implementación de las tecnologías. Esto nos está planteando entonces nuevos desafíos. Desafíos directos a cómo la educación formal operacionaliza todo este proceso, cómo debe efectuarse. Lo que parece estar surgiendo ahora como una tercera fase, en la que es superada la era de la información en la era interactiva, en la que el énfasis no está tanto en las transferencias de datos por parte de personas e instituciones, sino específicamente en la interacción y la colaboración dentro de estas redes sociales. Y a eso estamos concitados los maestros en las instituciones de educación superior hacia abajo, a generar nuevos ambientes de aprendizaje, permeados por un ejercicio pedagógico colaborativo, en donde las interacciones estén provocadas por unos dispositivos de aprendizaje muy particulares que propicien el aprendizaje emergente. Podría seguir disertando un tanto sobre el tema, quizás no con la misma experticia que tendremos oportunidad hoy de compartir con nuestros dos panelistas. Y me voy a permitir contarles un poco de quiénes se tratan. En primera instancia, quiero presentar a la doctora Marisa del Carmen Montesano Córdoba de Talavera. La doctora Marisa cursó sus estudios doctorales en educación con énfasis en mediación pedagógica en la ciudad de Costa Rica, en la Universidad de La Salle, pero también es licenciada en biología con especialidad en zoología desde la ciudad de Panamá en la Universidad de Panamá. Dentro de su enriquecida experiencia laboral, podríamos destacar su función como directora de investigación, profesora e investigadora académico, directora de planificación, ambas, la primera en la Universidad Interamericana de Panamá y como directora de planificación estuvo con el Ministerio de Educación de Panamá. Pero también en la Universidad de Panamá ocupó el cargo en el CENACYT de Panamá, aprendizaje de la ciencia consultora. De igual manera, en Meduca, en Panamá, fue maestra, o creo que sigue siendo, no, fue maestra, ese cargo ya no lo ocupa, y en Santillana S.A. Panamá estuvo como directora de formación de Centroamérica Sur, Editorial Panamá. Pudiésemos leer una lista de productos bien interesantes sobre todo lo que ha hecho. Los invito posteriormente a reconocer su perfil en otros escenarios. La doctora Marisa del Carmen Montesano es bienvenida a este espacio y agradecemos su participación. Pero de igual manera, voy a presentar a nuestro segundo panelista. Y se trata, permítanme un segundo, por favor, doctor Luisildo Pitol Filo.
críticos y absorción por la misma universidad. Además, tiene doctorado en Ingeniería de Procesos por la Universidad Rovira en Tarragona, y Lucildo obtuvo una beca de investigación postdoctoral en el Departamento de Ingeniería Textil de la Universidad de Maribor, y tras regresar a Brasil se dedicó a la docencia, sobre todo en ingeniería química, mecánica y eléctrica, impartiendo clases de fenómenos de transporte y termodinámica. En el 2017, juntamente con el doctor Johnny Weinzierl, ingeniero electricista, funda la empresa Fenómenos de Aprendizaje, que tiene por misión aprimorar los procesos de aprendizaje, sobre todo para ingenierías, utilizando lo que hay más moderno en la tecnología como realidad virtual y realidad aumentada. Para ambos panelistas, muchísimas gracias por su asistencia. Dando inicio a lo que nos concita en la tarde de hoy, quiero provocar la intervención de ambos con la siguiente pregunta. Reflexionando sobre el tema, me encantaría que ustedes puedan comentarle a todos nuestros asistentes cómo se explica el aprendizaje emergente a través de la pedagogía invisible al sistema educativo formal. ¿Cómo se explica el aprendizaje emergente a través de la pedagogía invisible al sistema educativo formal? Con esta primera pregunta abrimos el panel, le damos la palabra a la doctora Marisa y seguidamente el doctor Luisildo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación que me han hecho para participar en este panel sobre modelos de aprendizajes emergentes. Y no quiero hablar de expertise, creo que todos somos aprendientes en esta sociedad en la que vivimos y cada día nos damos cuenta que sabemos menos. Entonces, esa expertise, a medida que pasan los años, uno la desecha porque se da cuenta de que no sabes prácticamente nada de lo que ocurre a tu alrededor. Y yo quiero partir la idea con los referentes que usted nos daba de Collins y Havelson, porque ellos nos dicen que el aprendizaje ocurre mayormente fuera del aula, es donde más tiempo pasan los estudiantes. Y sobre esto yo me pregunto, ¿por qué no consideramos ese tiempo, esos conocimientos que traen de fuera del aula y nos limitamos o nos restringimos a ese programa o a esos contenidos prescritos que normalmente tenemos dentro de nuestros espacios áulicos, sean universidades o no? Y esto ocurre independientemente del nivel donde esté este estudiante, sea en el nivel básico, en el nivel medio, en el nivel universitario, siempre ocurre igual. Mayormente aprendes fuera del aula, que es donde tienes que darte cuenta si estás aplicando lo que has aprendido, si estás aplicándolo en realidad. Y Snowden, Boone, Sillieres y hay otros nos proponen distintas teorías y distintos enfoques que fundamentan lo que ahora se llaman las pedagogías invisibles. Y realmente, para mí, las pedagogías invisibles siempre han estado presentes dentro del sistema formal, porque lo que las pedagogías invisibles han hecho es romper el formato establecido regularmente en el sistema al que estamos acostumbrados o en el que nos hemos visto sumergidos en la pedagogía habitual, que es un modelo repetidor o replicador de modelos o de estereotipos. Y eso es lo que pasa en las aulas. Los maestros, y lo hablábamos el doctor Pitol antes de iniciar, lo conversábamos, los maestros replican el modelo aprendido y así sucesivamente se convierte esto en una cadena de réplicas, unas buenas, otras regulares, otras peores. Nosotros replicamos lo que aprendimos inicialmente de nuestros maestros, pero tenemos que evolucionar para darnos cuenta si queremos seguir haciéndolo de la misma manera o de una manera distinta.
En las pedagogías, cuando nosotros escuchamos de las pedagogías invisibles, por ejemplo, nos plantean el Design Thinking, que es un modelo propuesto por el Instituto de Diseños de Stanford. Ellos establecen una serie de pasos o de etapas entre las que nos dicen que está la empatía, la definición, las ideas, los prototipos, y cierran ese ciclo de pasos con la evaluación, que no es más que una reflexión final del ciclo para saber o comprobar lo que se aprendió. Esa propuesta surge como emergente e innovadora. Surge como una propuesta de innovación. Pero si nosotros hacemos el símil con lo que es el método científico, yo podría decir que empatizar es buscar tu conexión con una necesidad o con un problema, que el definir es buscar la forma de hacerlo, cómo podría resolverlo, que las ideas son el método o la forma de hacerlo, y que los prototipos son las estrategias, y que el evaluar es ver los resultados de esa medición o medir eso que has logrado. Y eso es lo mismo que ocurre en cada persona ante cualquier situación. Y también nos los ubican en esto que se llaman entornos personales de aprendizaje, del que vamos a hablar más tarde. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que movernos de un lugar a otro, aplicamos estos pasos. Observamos a qué hora tomamos el autobús o el medio de, vamos a suponer que es un medio público, tomamos el autobús, a qué hora viene el autobús más vacío, más lleno. Vamos midiendo esos tiempos, sabemos a qué hora llegamos a la parada, a qué hora lo tomamos, dónde nos bajamos, de qué forma vamos haciendo nosotros ese ejercicio por ensayo y error. Y cada uno de nosotros va aplicando en ese aprendizaje lo que le beneficia o lo que considera que le conviene. Otro ejemplo de estas pedagogías invisibles son, por ejemplo, el Art Thinking, que también busca dentro de los métodos un cambio de paradigma, del paradigma formal, utilizando el arte como una innovación. Los que apoyan este modelo nos dicen que ellos lo que hacen es despertar el pensamiento creativo y que intentan desarrollar un pensamiento divergente, porque el pensamiento divergente es abierto y está en caos constante, y eso estimula la creatividad, versus lo que consideran cerrado, el pensamiento lógico, porque es muy estructurado. Pero de la misma forma nos están hablando en el modelo STEAM, que desarrolla Science, Technology, Engineering, Art and Math, y que lo que está haciendo es buscar de la misma forma la interacción y el desarrollo para evolucionar, digamos, para mejorar las formas en que se aprenden lo que se llaman las áreas básicas o las competencias fundamentales, ¿no? En el tema este. Muchos podrán no estar de acuerdo con lo que digo cuando planteo que estas pedagogías han estado presentes siempre dentro del modelo tradicional. Son pocos ejemplos de ello, pero sí han existido. Lo que ocurre es que desde mi perspectiva, los seres humanos buscamos algo más cómodo, más convencional, y al final realmente no importa cuál es el tipo de modelo o de enfoque que llevemos en el aula, un aprendizaje sin construcción no se queda en nadie. Realmente, cuando nosotros hablamos de aprendizaje, y usted lo definía como un proceso que incorpora conocimientos, por ejemplo, que adquiere destrezas, habilidades y que adopta acciones que producen un cambio en la conducta. Y vemos cómo nos han definido a través del tiempo
lo que significa la pedagogía, y nos encontramos una cantidad diversa de pedagogías, de tipos de pedagogías, la latente, la de mantenimiento, la social, la vicaria, la ambiental, las invisibles. Quiere decir que realmente a través del tiempo, y si nos remontamos a la época de Aristóteles, entonces él hacía aprendizaje emergente y pedagogías invisibles para enseñar a sus discípulos. Quiere decir que a través del tiempo los modelos siempre han estado enfocados en quien aprende o quien enseña. La pregunta que usted hace sobre cómo se explica ese aprendizaje emergente a través de las pedagogías invisibles en este sistema formal podría ser que realmente las pedagogías emergentes surgen siempre en los momentos, voy a llamarle de caos, como ahora con la pandemia, donde las aulas se han visto obligadas a salir de las cuatro paredes para trabajar con estudiantes en contextos sobre los que no tienen control. Y los niños o los adultos que están sumergidos en ese modelo, en esa aula virtual, están también demostrando una serie de habilidades y de competencias de la que no teníamos conocimiento. Yo creo que los estudiantes, los jóvenes nativos de la tecnología están sobrepasando en destrezas y habilidades a sus propios maestros. Entonces, lo que nosotros tendríamos es que trabajar en los sistemas universitarios adecuando las situaciones dependiendo de los momentos que surjan y de las necesidades que surjan, porque definitivamente hay que tener diferencias dentro de tipos de aprendizajes que se están llevando adelante. Por ejemplo, cuando hablamos de ciencias experimentales no es lo mismo que cuando hablamos de ciencias sociales. Los mecanismos, las estrategias, las herramientas que se pueden utilizar son diversas. Y hoy nosotros hemos visto de qué se trata el aprendizaje emergente cuando nuestra anfitriona Juliet tenía alguna interferencia y venía moviéndose mientras estaba moderando y abriendo un panel internacional como este. De eso se trata el aprendizaje emergente. Y de eso se trata el que podamos ser capaces de adaptarnos al cambio, y esto es lo que significa resiliencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Creo que cada contexto es distinto, creo que cada grupo de estudiantes en el tiempo va a ser diferente, y los sistemas universitarios o las aulas deben estar preparadas para innovar y para incorporar todos los elementos que puedan y que permitan a quien aprende aprender mejor y considerarlos en la medida en que cada uno de ellos es capaz de aplicar un conocimiento específico. Espero abrir no el debate, porque no se trata de un debate, pero sí el planteamiento de una idea en la que no, desde mi perspectiva, esto del aprendizaje emergente es nuevo, o que las pedagogías invisibles surgieron ahora por la pandemia y demás. Entonces, la virtualidad nos lleva a descubrir nuevos escenarios y a hacer uso de esos nuevos escenarios dentro del sistema formal, y este sistema formal tiene que estar preparado para poder abrirse y aceptar estas herramientas y estas nuevas condiciones que surgen. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a darle paso al doctor Lucildo para que con su disertación académica él nos termine de ampliar el panorama en torno a esta pregunta que en estos momentos nos concita. Y se trata precisamente de intentar responder cómo se explica el aprendizaje emergente a través de la pedagogía invisible al sistema educativo formal. Doctor Lucildo, la palabra es suya. Bueno, muchas gracias.
Gracias por la invitación y espero que me escuchen bien. Y disculpen si alguna palabra me sale un poco diferente porque ya hace tiempo que no hablo español. Bueno, yo me estaba deliciando escuchando a la profesora Marisa porque justamente es todo lo que pensamos nosotros al respecto de la docencia emergente. Sin embargo, me gustaría hablar un poco porque si ustedes se fijan, los autores que comentó la doctora Eddy, pues son de hace 10 años. Los estudios de ese son antiguos. Nosotros estamos viviendo en 2021 y en 2020 pasamos por un evento en escala global, un evento que cambió totalmente la idea que los profesores y los estudiantes tenían al respecto del aprendizaje a distancia. Nosotros de la ingeniería, yo soy ingeniero químico, y sobre todo en ingeniería había mucha resistencia al aprendizaje a distancia, pero ¿cómo podrá ser que un profe podrá enseñar, digamos, termodinámica a distancia, pero eso es imposible? ¿Y las prácticas cómo se va a hacer? Porque no es posible hacer una cosa de eso. Sin embargo, tuvimos que hacerlo. Este año tuvimos que cambiar, tuvimos que hacer lo que los profes hacemos desde siempre. Nos adaptamos y siempre nos adaptamos. Es la carrera y ustedes si están ingresando en la carrera de docente, tienen que partir de un principio básico. Ustedes se adaptarán siempre. No van a parar nunca el tiempo. Entonces ustedes se fijan que estamos hablando de los autores que estaban comentando de aprendizajes emergentes en 2010 y ya estamos en 2021. Y ahora los aprendizajes emergentes que comentaban ellos ya no son tan emergentes. Bueno, de hecho pasaron por un momento de una emergencia de una catástrofe global. Y ahí tuvimos que hacerlo normal. El aprendizaje emergente pasó a ser un aprendizaje cotidiano, un aprendizaje normal. Entonces, ahí me refiero. Bueno, eso es una cosa. La otra cosa es que cuando hablaban los autores de aprendizaje emergente, estábamos en un momento tecnológico en que la mayoría de la gente tenía sus computadoras desktop o sus computadoras portátiles. Sin embargo, si ustedes se fijan ahora, y un buen ejemplo es lo que comentó la profesora Marisa de Juliet, es que la mayoría de ustedes está conectado con el celular. Entonces, con el celular, ustedes pueden acceder a un contenido impresionante, un contenido en que en la época que los autores que comentó la doctora Heidi no había en cantidad, no había en volumen de contenido, no había un volumen de contenido como hay ahora. Había pocas personas que detenían la producción del contenido porque eran gente que tenía el acceso a tecnología para producir audiovisual, que muchas veces nosotros profesores en 2010 no teníamos ese acceso, porque teníamos apenas computadoras, pero sin embargo no estábamos acostumbrados a ponernos delante de las cámaras y a producir contenido audiovisual. Ahora estamos en un momento tecnológico en que todos, absolutamente todos, podemos acceder y producir contenido. Entonces ustedes saben que hay una cantidad infinita de redes sociales donde uno puede crear y puede producir lo que quiera, lo que le dé la gana. Entonces, ustedes saben el suceso que tiene TikTok, una red social que mucha gente joven principalmente utiliza y que a mí me gustaría tener menos resistencia a TikTok, o sea, tener más ganas de producir cosas en TikTok, por ejemplo, porque seguramente yo atingiría más estudiantes, o los estudiantes que no han llegado para mí todavía, o llegaría más estudiantes, más gente joven también. Ustedes también pueden crear contenido y pueden producir cosas en esta. A lo que voy, entonces, eso todo es un aprendizaje. Ustedes están aprendiendo y pueden aprender con sus colegas, con el contenido que sus colegas producen,
pueden aprender con el contenido que los profes producen también. Y ahí también surgen otras habilidades, otras competencias, que son competencias que son informales, o son invisibles, que serían competencias que uno adquiere, pero sin saber que está adquiriendo, sin darse cuenta que está adquiriendo competencias y habilidades. Entonces, ahí usted tiene tiene un proceso de aprendizaje de cómo preparar videos, cómo subir videos a plataformas, cómo interaccionar con los colegas y así sucesivamente en esta producción de contenido, en esta adquisición de contenido, adquisición también de información. Entonces, lo que voy a es más o menos, hay que tener esos dos momentos ahí hace 10 años, que nosotros no teníamos tantas herramientas y teníamos mucha resistencia a ello, a acceder a todo eso. Y yo me acuerdo que la gente que tenía, bueno, vamos a hacer un curso de ingeniería a distancia, y todos los profes me miraban, pero ¿estás loco? ¿Qué pasó? Porque eso, en este momento creíamos que no era posible. Creíamos que sería posible apenas cursos más teóricos, cursos de gestión, por ejemplo, que eso sí que no requería una experimentación en esas fechas, pues sería más fácil hacer este curso a distancia. Sin embargo, algún curso como medicina o como ingeniería o alguna otra cosa que requiere experimentación, en este momento no se veía posible. Sin embargo, pasó el año pasado y tuvimos que nos adaptarnos. Me llamó la atención, yo quisiera también comentar lo que la profesora Marisa comentó, que cada vez sabemos menos. Y eso, sí, cada vez sabemos menos, porque hay una infinidad de herramientas que uno puede utilizar, que nosotros, por tenermos más o menos establecidos los métodos de enseñanza, nosotros nos acostumbramos a unas herramientas y tenemos mucha resistencia en cambiar de herramientas. O sea, utilizar un TikTok, utilizar una red social nueva. Ahora ustedes saben que apareció el Clubhouse, que es una red de audios. Entonces, a veces tenemos muchas herramientas, pero habrá que probar. Habrá que probar porque el público es distinto, el público que se puede llegar con estas herramientas es distinto y a lo mejor siempre va a aprender alguna cosa de cómo trabajar con estas herramientas y aprender alguna cosa y cómo comunicarse mejor con los estudiantes. Porque eso es otra cosa. Uno cuando enseña tiene que comunicarse perfectamente con sus estudiantes. Ahora, si el profe que está ahí adelante apenas utiliza herramientas del siglo pasado que son desconocidas a los estudiantes ahora, entonces no habrá una buena comunicación. Entonces es necesario que ambos estén utilizando las mismas herramientas para conectar y también para generar empatía. Entonces, para que el profe sepa cómo llegar, cómo que su mensaje puede llegar a los estudiantes y para que ellos puedan acceder a este mensaje, puedan captar este mensaje, ¿cierto? Entonces, es más o menos eso. Y va mucho de eso de las tecnologías emergentes, que ahora son cotidianas, no son más emergentes, son cosas que se utilizan cada día, porque ustedes pueden ver, así como nosotros estamos aquí en una clase de Zoom, hay mucha gente que ya lo utiliza. Ustedes seguramente ya han hecho reuniones familiares con Zoom con sus abuelos también, ¿no? Entonces es muy común, y eso hay que valorar porque eso fue un beneficio de la pandemia. El beneficio de la pandemia, porque ahí entonces pudimos comunicarnos de diferentes formas que antiguamente no se comunicaba. Antiguamente se comentaba que eso era emergente y ahora pasó a cotidiano. Me parece un poco interesante ahora imaginar cómo será el futuro. Si ya estamos así, en este momento estamos aquí conectando Panamá, Colombia y Brasil. ¿Qué será el futuro? ¿Cómo será el futuro? ¿Cómo nos comunicaremos del futuro? ¿Utilizaremos celulares o no?
tendremos un chip en la mano y ahí con el chip en la mano comunicaremos entre nosotros. ¿Qué tipo de redes sociales habrá en el futuro? Entonces, esos son planteamientos, son cosas que nos planteamos cómo será el futuro y cómo el profesor se adaptará al futuro. Seguramente ya habrá una tecnología, en este momento, una tecnología que es emergente, pero no es desconocida. Entonces, habrá que saber cuándo esta tecnología emergente de ahora, que no es esta de Zoom que estamos trabajando, porque ya es cotidiano, una otra tecnología desconocida, la mayoría, cuando esta tecnología alzará a ser controlada por la mayoría de la gente. ¿Y cómo estaremos en relación a esta tecnología? ¿Tendremos resistencia a adoptar esta tecnología o no? Entonces ahí estaría bien. Bueno, yo no sé si no me escapé en el tema, pero a veces me entusiasmo y claro, yo tendría que decir alguna cosa después de todo lo que dijo la señora Marisa. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Lucildo. Bueno, y yo creo que el compromiso que tengo es tratar de rescatar de los grandes aportes que estos dos maestros hoy nos otorgan, como algunos tips que vayan concluyendo para que nos queden esos aprendizajes emergentes. Quizás a algunos les quedarán unos mejores que a mí. Definitivamente la emergencia tiene que ver con eso. Yo estoy enfocada en seguir profundizando en el tema. Para otros el tema será completamente novedoso. Pero en ese sentido, yo quiero rescatar el inicio de la disertación de la maestra Marisa, cuando nos dice, todos somos inexpertos, pero en algún momento todos somos expertos, pero en el tiempo la experticia se pierde en la medida en que no evolucionemos. Y ese planteamiento lo quiero articular con la intervención del profesor Lucildo cuando nos dice claramente, y es que lo emergente tiene que ver no solamente con las herramientas tecnológicas, sino también con la posibilidad de la tecnología emergente, la que en algún momento será completamente desconocido para todos, en ese sentido, tanto para ustedes como para el resto de los académicos y de los mortales en el mundo, de todos los estudiantes. ¿Qué actitud tendremos frente a esto? Rescato también lo importante de reconocer que lo invisible de la pedagogía siempre ha estado presente y quizás en algunos momentos muchos autores lo han denominado currículo oculto. Ese currículo oculto, lo que no se sabe, lo que no se ha pensado, esas situaciones que no logro prever, pero el currículo está. Lo prescrito y lo que de una u otra forma se hace, lo que me permite el contexto, lo que la situación me permite. Y es que lo pedagógico invisiblemente, o la pedagogía de lo invisible, de verdad siempre ha estado. Rescatar, por ejemplo, lo importante de comprender como maestros que el mejor de los aprendizajes y la gran mayoría de los aprendizajes, como lo dice la doctora Marisa, se gestan por fuera de las aulas de clase. Qué interesante entonces articularlo con el planteamiento del doctor Lucildo, ¿verdad? ¿Cómo yo como maestro, antes de rechazar la posibilidad de aprender sobre el TikTok, cómo hago que el TikTok me acerque a mi estudiante y aumente los niveles de interacción, aumente los niveles de comunicación, aumente los niveles de colaboración? ¿Cómo hago para atraer a ese chico con el TikTok? Por lo menos yo de TikTok muy poco sé, pero veo a mis hijos y digo, son unos artistas y además humoristas, entre otras, ¿no? Porque el TikTok tiene la característica de ser muy divertido, y si es divertido, pienso que el aprendizaje tiene que ser más duradero. Interesante entonces reforzar este tema de las redes sociales y cómo a partir de esas redes sociales el maestro puede generar la producción de algún contenido digital muy interesante e interactivo para el estudiante. Anteriormente, en las aulas de clase, el celular estaba prohibido. No se podía sacar el celular, Dios mío. ¿Qué hacen nuestros estudiantes hoy en día sin un celular? En el marco de esta situación, ¿qué haríamos sin los celulares en estos momentos? Se han convertido en una extensión de nuestra vida académica, de nuestra vida universitaria. Bueno, y con esta conclusión de ese primer interrogante, abrimos entonces espacio a una segunda pregunta. Luego de entender cómo el aprendizaje emergente a través de la pedagogía invisible toma fuerza en esos sistemas educativos formales, quisiéramos preguntarles, ¿cómo rediseñar la educación? ¿Cómo rediseñar la educación, un nuevo formato, teniendo en cuenta el aprendizaje emergente?
Doctora Marisa, el escenario es suyo. Muchas gracias. Bueno, mientras escuchaba al doctor Pitol con el TikTok, recordaba que justamente ayer le recomendaba yo a un niño que tiene alguna problemática para aprender química, le decía, haz un TikTok y repite lo que la profesora te está pidiendo. Haces la formulación, las características de los elementos y pásalo con tus compañeros para que ellos hagan réplicas. Entonces él hace su primera voz y traes al otro que grabe la segunda voz y traes al otro que grabe la tercera voz, pensando en el TikTok. Y él me dice, ¿qué va? Eso no me lo permite mi profesora. Entonces, hablando de la emergencia y hablando de las herramientas y de cómo rediseñar, yo quiero partir planteando que la educación es como un ser viviente que se autoorganiza igual que las personas. Hoy nos están hablando de aprendizaje en la era de la hiperconexión, pero para que eso sea bueno hay que poseer además herramientas lingüísticas básicas que nos permitan comunicarnos adecuadamente y mostrar ese proceso creativo y comunicativo que logran las personas. Un aprendizaje permanente con una alfabetización digital adecuada que nos permita colaborar o que permita a los estudiantes colaborar, liderar escenarios y a la vez que permita enseñar con un diseño propio, con una buena facilitación y evaluando lo que se logra o lo que se produce o lo que produce ese estudiante. Y esto lo digo a partir del ejemplo que acabo de dar sobre el TikTok para ese chico que tiene problemas con la asimilación de algunas cuestiones de la química, y no solo él, sino prácticamente la mitad de esa clase. Entonces, ese aprendiente, o quizás ese enseñante, está bombardeado de información en este cibermundo y se enfrenta a una problemática que nunca antes nos imaginamos, que es el exceso de información y la cantidad de información sin sentido. La información llega tan rápido y mucha de ella es basura, así que hay muchas personas que se han convertido en recolectores de basura. Eso hay que tener cuidado porque es vital que ese aprendizaje, con ese bombardeo de información en este modelo emergente, sea bien dirigido, y hay algunos aspectos que considero fundamentales, que deben tener una guía moral, una intención social y una economía intelectual que sean válidas. Y que de verdad, así como lo plantean algunos diseños de estas pedagogías invisibles, como la de Stanford o la del Art Thinking, lograr que esa creatividad realmente despierte la innovación, pero ¿cómo se logra esa creatividad y de qué creatividad estamos hablando para ese aprendizaje emergente? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que planteamos? Y cuando yo pensaba en esta pregunta para este panel, trataba de responderme ese pensamiento emergente como un pensamiento creativo que se refiere a una creatividad para las personas, para los procesos o para los productos. ¿A qué creatividad me refiero? Ese aprendizaje emergente que pretendemos que emerja, ¿es común a todos o es excepcional? ¿Será que emerge de forma general o en circunstancias específicas? ¿Ese aprendizaje emergente es espontáneo o puede... Hola, quiero saber si todos estamos conectados con el sonido, con la voz de la doctora Marisa. Yo he perdido el retorno. Doctora Marisa tenía el micrófono apagado. Ok, perfecto. Perdí. Adelante. No sé dónde me quedé, hablaba de las preguntas que yo trataba de responderme al
para poder explicar esta pregunta que me hacían, y quería dejarles a ustedes como audiencia preguntas que les hagan reflexionar sobre qué es lo que queremos en esa rediseño de la educación que debe tener en cuenta el aprendizaje emergente. Entonces yo creo que cada uno tendría que poder responderlo. Si ese aprendizaje emergente que busco es un proceso social o es un proceso personal. Ese aprendizaje emergente que pretendemos emerge de forma común, ¿es común a todos o es excepcional? ¿Será emergente en circunstancias específicas? ¿Es espontáneo? ¿Ese aprendizaje emergente es cualitativo? ¿Es cuantitativo? ¿Cómo lo podemos medir? Y si tenemos esas respuestas, seguramente podremos rediseñar los modelos educativos, hablando de entornos personales de aprendizaje, porque habrá tantas posibilidades como seres humanos hay, o lo que se llaman hoy las comunidades de práctica, las COP. Habrá tantos entornos comunes, esto de las redes que se den, que el modelo tendría que cubrir categorías de necesidades y de combinación entre teoría, práctica, y además no dejar de combinar lo espiritual y lo emocional. Enganchar a los estudiantes con el objeto que se aprende, que además le enseñe principios, y ese espíritu de superación es una conducta ética que mejore las relaciones con otros. Eso podría ser, como planteaba Yuval Harari en uno de sus libros, que él habla de cuál es la generación que queremos y qué es lo que debe estar haciendo la generación que vamos a formar para el año 2050. Es decir, que ustedes, probablemente los que están aquí conectados, para el año 2050 tendrán 50 años. Y la pregunta era, ¿cómo en ese momento, qué es lo que se va a necesitar en ese mundo del siglo XXII? O sea, cuando hablamos de habilidades del hoy, habilidades del siglo XXI, ¿qué tipo de habilidades se necesitarán para comprender las cosas que ocurren a nuestro alrededor? Como decía el doctor Pitol, no sabemos qué nuevas herramientas, qué nuevas aplicaciones, cuáles objetos digitales, la realidad virtual que se está trabajando hoy. Antes era impensable que se formaran ingenieros en forma virtual o médicos en hospitales simulados, pero tenemos los simuladores donde podemos llevar adelante todo lo que ocurre en la realidad, por ejemplo, en la química, en un laboratorio, o en cuestiones de mecánica, o cómo se resucita a un paciente en un simulador. Es virtual, no es presencial. Entonces, ¿qué trabajos serán necesarios dentro de 10, 20 o 30 años? Y para ese momento, ¿qué necesitamos que tengan los estudiantes que están emergiendo, que están egresando de nuestras universidades? Tienen que ser personas críticas, creativas, que sean capaces de autoorganizarse como los seres vivientes, que somos, pero que sean capaces de adaptarse a ese entorno en el que se están, en el que están evolucionando. ¿Cómo rediseñar la educación? Yo creo que la respuesta va a ser diversa, puede haber muchas respuestas y dependerá de los distintos entornos en los que nos estemos desenvolviendo. Por tanto, cada uno, si se va a dedicar a la educación, tiene que repensarse en esas respuestas a las preguntas que yo les dejo como tarea.
Excelente intervención, doctora Marisa. Y como dice el doctor Lucildo nos las pone cruel, ¿no? Nos las pone difícil la doctora Marisa con sus intervenciones. Pero usted es un excelente disertador de este tema. Yo sí creo en la experticia y creo en la experticia que se construye en el tiempo y se fortalece con la capacidad que tiene el individuo de renovarse. Pero también creo que cuando ese sujeto no entiende que el proceso de formación es inacabado, algún día se le termina la experticia. Por eso me siento orgullosa de llamarlos expertos en el tema. Doctor Lucildo, adelante. Bueno, gracias. Como siempre, bueno, ya me puso, pero fue excelente la intervención, como siempre, y yo quisiera recoger algunas cosas de lo que dijo la doctora Marisa, lo que dijo Heidi, y poner y también lo que comentó Giovanni aquí en chat, que uno tiene que acercarse el lenguaje que utiliza el estudiante. Bueno, estábamos hablando de qué hacemos sin celular ahora en clase. Estábamos hablando de recoger, buscar la información que efectivamente es útil dentro de un océano de informaciones que no son útiles, dentro de un océano de basura y todo eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo les cuento una cosita que pasó antes de la pandemia. Yo había... no he tenido... Bueno, ¿me escucha bien? A mí me dieron... espera. Un momento que creo que algo pasó acá. ¿Me escuchan o no? Sí, señor, sí lo escuchamos. Perfecto. Perfectamente. Bueno, que me pareció, recibí un mensaje que mi conexión estaba inestable. Bueno, ¿qué les cuento? Yo en 2019 me dieron una clase de química de petróleo y gas, que yo no había impartido nunca. Entonces yo pensé, bueno, si yo no impartí nunca, es un terreno fértil para que yo haga cosas diferentes y que intente cosas diferentes. Entonces pensé, ¿y por qué no hacer una clase utilizando el celular todo el tiempo? Entonces la idea, como todos los estudiantes tenían un celular, entonces mi idea era crear lo que se llama de clase invertida. Entonces el profesor propone el proyecto y los estudiantes tienen que hacer tareas para llegar a este proyecto. Entonces en esta asignatura yo puse un recorrido de aprendizaje, no sé cómo llamarían en castellano eso. Yo puse un recorrido de aprendizaje que yo sabía que al final el estudiante sabría todo, debería de saber todo sobre petróleo y gas. Entonces yo le dije a mis estudiantes, mira, toda la asignatura la producirán ustedes, todo el contenido lo producirán ustedes. Yo voy a pedir cosas cada clase, ustedes van a hacer las tareas y toda la tarea ustedes podrán en nuestro grupo de WhatsApp. Entonces ahí yo creé un grupo de WhatsApp y ahí todas las tareas eran postadas ahí. Ellos ponían las definiciones, todo lo que se comentaba de propiedades de petróleo, propiedades de gases, técnicas analíticas, cómo se analizaba todo eso, como datos estadísticos de producción de petróleo, de producción de gas y así sucesivamente. Cada clase, nosotros teníamos 3 horas de clase. Entonces, al final de las 3 horas de clase, yo agarraba todo el contenido que ellos producían y yo creaba una tarea para la próxima semana. La tarea la próxima semana era alguna cosa lúdica. Podrían ser palabras cruzadas. Podría ser para rellenar un texto. Bueno, hay los blancos en el texto para poner ahí criptogramas o cosas distintas. Cosas más lúdicas para atraer la atención. Entonces ellos deberían de utilizar el grupo de WhatsApp como referencia para completar la tarea. Hecho en este momento de revisión. Después de este momento de revisión, nosotros empezamos a crear nuevamente otras cosas. Entonces ellos tenían que hacer tareas en grupo o individuales y al final poner todo en el grupo de WhatsApp. Entonces eso generó un engajamiento bastante grande. Entonces ellos se sintieron motivados. ¿Por qué?
porque estaban utilizando una herramienta muy cercana y encima ellos buscaban la información en fuentes, en artículos, en websites, por ejemplo, de Petrobras, aquí la compañía de petróleo de Brasil, o en artículos científicos que eran debidamente revisados por pares. Entonces yo no les decía, mira, no va a buscar en Vox, en otras cosas que no tienen revisión por pares. Entonces todo eso tiene que tener una cierta calidad para entrar como información. Y al final fue interesante porque, sobre todo porque las actividades lúdicas que desarrollábamos en principio de clase, como los criptogramas, las palabras cruzadas y así adelante, atraían gente que habitualmente no le gustaban mis clases. Porque yo ya tuve estudiantes así que yo impartía clases a esos estudiantes de termodinámica, de mucho cálculo, de física y tal, y a esta gente no le gustaban mis clases porque necesitaba de un conocimiento matemático muy grande. Sin embargo, el momento que yo, la misma persona que antes utilizaba otras herramientas, en este momento que yo utilizaba herramientas más cercanas y encima ponía una actividad lúdica, yo podía atraer la atención de esta gente. Entonces yo capturé nuevamente la atención de gente que yo no le caía bien, sencillamente, ¿no? Entonces esto es interesante. Por eso que nosotros tenemos que adaptarnos. Y ahí que digo, que comentaba ahí en el chat, Giovanni, ¿no? Que eso tenemos que utilizar el lenguaje bastante cercano a los estudiantes. Y ahí digo, y el celular es fundamental. En este momento todos ellos estaban utilizando el celular. Incluso ellos podían utilizar el celular, el grupo de WhatsApp, como fuente de consulta para el examen. Entonces yo decía, mira, ustedes ahora pueden utilizar el grupo para consultar en examen, pero tienen que tener la red apagada. Entonces yo les decía, ustedes tienen que apagar la red de los celulares porque no podrán acceder a ninguna información que no esté en el grupo. ¿Cómo yo detectaba esto? Porque sencillamente para buscar información así, si estaba la información en el grupo, ellos tenían que buscar la información así. Y el momento que yo identificaba que estaban digitando con las dos manos, yo decía, mira, esto está buscando información en otra parte. Entonces yo decía, mira, apenas este movimiento es permitido, este movimiento no es permitido. Porque yo decía, le imponía que necesitaban consultar apenas el grupo. ¿Qué pasa? El conocimiento que estaba en el grupo era producido por ellos. Entonces yo decía, ustedes tienen que producir un conocimiento excelente porque si no, no van a rendir el examen. Si ustedes ponen basura ahí en WhatsApp, ustedes van a perjudicar ustedes mismos y los compañeros. Entonces estaba bastante claro para ellos la dinámica. Dos cosas interesantes en esta metodología. La primera cosa, había muchos dibujitos, que ellos ponían muchos dibujitos ahí, a veces buenos días, buenas tardes, no sé qué, en el grupo, y al final se dieron cuenta que al poner tanta información que no interesaba en el examen, les perjudicaba mucho. Entonces, tengo que poner apenas la información que yo les pedí. La otra cosa bastante curiosa en este examen es que todos ellos tenían que estar cerca de puntos de electricidad, porque la batería del celular se acababa rápidamente durante el examen de tanto buscar cositas. Entonces, esto es una experiencia que pasó antes de la pandemia, cuando teníamos clases presenciales, pero yo sí utilizaba el celular. Después, también intenté el primer semestre del año pasado, yo tenía la misma asignatura, yo intenté hacer lo mismo, pero lamentablemente por la pandemia tuvimos apenas 3 clases presenciales y luego tuvimos que cambiar totalmente la dinámica. Pero lo que voy es el momento de utilizar, cómo vamos a utilizar la tecnología, encontrar nuevas formas de crear contenido, nuevas formas de guiar a nuestro estudiante entre un océano de basura tecnológica, un océano de información que no sirve para nada, de información no, de confusión, ¿no? Y entonces, ese es ahora
ahora tiene que ser un tutor para indicar el camino que el estudiante tiene que hacer, que percorrer para llegar a la información. Entonces, ahí, por ahí digo más o menos que cómo rediseñamos el aprendizaje emergente. ¿Cómo? Utilizando el profesor será no más el receptáculo de la información, como siempre, pero será un tutor, será un guía para que el estudiante consiga, logre la información que necesita. Muchas gracias, doctor. Entonces, retomemos nuestro gran cuestionamiento, el segundo de ellos, ¿cómo rediseñar la educación teniendo en cuenta el aprendizaje emergente? Y de pronto anotar algunos de los elementos que he podido rescatar de esta segunda intervención, y voy a señalar la necesidad de fortalecer que desde la propuesta educativa, a partir del aprendizaje emergente, el maestro debe preocuparse por ser un guía moral, por generar una fuerte intención social y además proveer a su estudiante de una organización que le fortalezca desde la economía intelectual, en virtud de que lo emergente pudiese ser más o menos simulado como el ejercicio de la cascada, ¿no? Una cascada cae enorme, pero de la cascada lo que más resulta son salpicaduras. Y normalmente el estudiante va por la salpicadura. El maestro tendría que ocuparse de que él vaya por ese proceso que está dentro de la cascada, de lo más grueso del proceso, ayudarlo a decantar. Esta última parte de la economía intelectual me parece muy interesante en el contexto de los aprendizajes emergentes. Y reconocer el aporte que nos hace el doctor Lusildo en cuanto a establecer la necesidad del recorrido de aprendizaje, que el estudiante se haga consciente de ese recorrido, que aún más asuma un rol de mayor autonomía y de protagonismo dentro de este proceso, que el maestro sea más un acompañante y que dentro de ese proceso de acompañamiento y de guía, el maestro no olvide nunca el escenario lúdico que propicia el gusto por aprender. Hay comentarios muy interesantes en el chat. Las preguntas ya las estoy recepcionando para dejarlas para el final, pero para no perder el contexto de lo que hasta ahora hemos dialogado, de pronto traer a colación las felicitaciones y todo lo que se comenta en términos de excelencia por la información que se está compartiendo, y resaltar la apreciación de Giovanni cuando nos dice que hay que preocuparse por los gustos de los estudiantes. Y es que una maestra de preescolar, voy a citar el ejemplo, una maestra de preescolar se preocupa muchísimo por el interés y la necesidad del estudiante. Y pareciera que cuando el muchacho va avanzando en la vida académica, en su vida escolar, hasta llegar a la universidad, pareciera que primaran los intereses del profesor. Y a veces nos olvidamos de los intereses de los estudiantes. Fortalecer, por ejemplo, la relación profesor-estudiante va a promover, por así decirlo, mejores aprendizajes, una apreciación de Héctor. Y por acá abajito, la profesora Clemencia nos dice que los aprendizajes emergentes ponen en evidencia el uso de las tecnologías sociales, todo el tema de las interacciones, propiciando otro tipo de teorías, por así decirlo, como el de la zona DP, de nuestro amigo Vygotsky, de Lev Vygotsky. Y hay una pregunta que ya está guardadita de parte de Héctor respecto a la buena enseñanza, y esa la dejamos para después. Vamos con el tercer interrogante y vamos a rotar la ruleta en este momento. Vamos a darle la palabra en primera instancia al doctor Lusildo. Vamos a equiparar aquí este proceso y les pregunto entonces, ¿cuáles son las condiciones que permiten un aprendizaje emergente y autoorganizado? Ya vemos cómo lo estamos diseñando. Ahora nos interesa conocer cuáles son esas condiciones para que aquello que yo he rediseñado pueda permitir un aprendizaje emergente y autoorganizado. ¿Cuáles son las condiciones que permiten un aprendizaje emergente y autoorganizado? Doctor Lusildo, la intervención es suya. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora no sé si la cosa está más fácil o más difícil para mí, porque antes la introducción de la profesora Marisa ya me daba más que hablar, ¿no? Bueno, la primera cosa que yo quisiera comentar, antes de hablar de contestar la pregunta,
Profesora Heidi, usted comentó de cómo fortalecer las relaciones entre estudiantes y profesores. Hay una cosa bastante interesante, porque antes de la pandemia teníamos más contacto con el estudiante. Podíamos ir a tomar el café con ella en la cafetería y así hablar de otras cosas, de trivialidades. Y también teníamos más contacto físico en la clase. Entonces, en este contacto físico, podíamos hablar y entender lo que estaba pasando. Era más fácil adquirir esta empatía y al final entender qué pasaba con el estudiante, si estaba aprendiendo o no. Ahora, una cosa importante es cómo establecer relaciones de confianza entre el estudiante y el profesor. Porque nosotros estamos de este lado de la pantalla y los estudiantes están en el otro lado de la pantalla. ¿Qué pasa? Porque a veces nosotros sabemos que mucha gente a veces parece que está ahí en la clase, pero no está. Está apenas conectada, pero está haciendo otras cosas, lavando los platos o cuidando del perro o cualquier cosa que esté pasando. ¿Y cómo hacemos nosotros para conectar con esos estudiantes si no tenemos contacto con ellos en el mundo físico? Entonces ahí tenemos que usar las mismas herramientas que ellos, las mismas armas que ellos, que serían las redes sociales. Si el profesor tiene una red social consolidada, Facebook, Instagram o cualquier cosa que venga por ahí, en que los estudiantes también están conectados, y si el profesor es activo en esta red social, aunque ponga cosas de su vida cotidiana, ponga fotos suyas, no sé qué, cuidando de su perro o en la playa o alguna cosa así, conecta con sus estudiantes de cierta manera, y al final sus estudiantes van a también darle más atención en la clase. Entonces, es una manera otra de conectar, que tenemos que usar estas formas. Por eso que fortalecemos estas relaciones de esta manera, ya que no tenemos el mundo físico, ya que no tenemos el contacto, pero podemos utilizar las redes sociales que ellos utilizan también. También es cierto que al profesor no le cabe apenas postar cosas en sus redes sociales, pero también tiene que dar un like en las cosas de sus estudiantes y comentar las cosas que sus estudiantes hacen, porque así se establece un vínculo más importante entre los estudiantes y los alumnos. Bueno, ahora voy a la pregunta: ¿cómo rediseñar cómo vamos a hacer con este aprendizaje autoorganizado emergente? ¿Cómo establecemos todo eso? Entonces es importante que el estudiante sepa por dónde ir, y ahí voy otra vez a la respuesta de la profesora Marisa. ¿A dónde va el estudiante con tanta información por el medio del camino? ¿Qué parada de autobús tiene que bajarse para, cuál es la parada correcta del autobús para bajarse, para tener toda la información? Entonces ahí es interesante que el profesor diseñe, el maestro diseñe un caso que tenga en sus componentes, en su estudio de caso, que tenga en sus componentes, contemple todas las habilidades que el estudiante tiene que desarrollar. Y ahí no importa mucho el orden de las habilidades, importa que al final de estudiar, de desarrollar todas estas habilidades, el estudiante haya comprendido el proceso, haya aprendido la situación, todos los conocimientos, y finalmente haya encontrado una solución para el problema que propuso el profesor. Entonces, ahí hay una manera de enseñar que el estudiante también se autoorganice. El profesor no tiene que estar de la mano del estudiante a decir: mira, ahora vas a estudiar cálculo, ahora vas a estudiar física, ahora vas a estudiar electrónica. No, el maestro tiene que buscar una solución que ahí contemple todas las habilidades a ser desarrolladas, y el estudiante buscará una solución para eso. Puede ser, y es muy posible y es muy deseable que la solución del estudiante no sea exactamente la solución que previó el maestro. Puede ser que el estudiante encuentre una forma de un otro camino que al final pase a obtener un resultado cercano a lo que el profesor quería o mucho mejor, porque hay posibilidades de encontrar cosas mucho mejores, porque ustedes saben que ahora hay muchísima información ahí por la internet, por todas partes, y es imposible que el profesor sepa todo.
Es imposible que el profesor sea un oráculo, que sepa todo lo que está pasando, que sepa exactamente el mejor camino. Puede ser que el estudiante encuentre otro camino, pero ¿eso es malo o eso es bueno? Eso es interesante, porque ahí sí el estudiante desarrolló su conocimiento, aprendió cosas nuevas y a la hora de compartir, a la hora de entregar este resultado al profesor, va a hacer con que el profesor también abra su mente para otros caminos posibles. También habrá el momento que el profesor puede decir, mira, esto está bien, esa solución está buena, pero hay esto, y tendría que mejorar este proceso, ¿no? Y ahí yo creo que, por eso, yo creo que al momento que el profesor diseñe una situación que contemple todas las habilidades que él quiere que se desarrolle, ahí dejamos al estudiante libre para hacer las cosas y nuestro papel es apenas estar ahí para apoyar al estudiante sin prejuicios, ¿no? Sin prejuicios, sin pensar que mira, porque a mí me gustan más los autores, por decir, escandinavos, por ejemplo. A mí me gustan más los autores, no, no es mi caso. A mí me gustan más los autores escandinavos, pero puede ser que el estudiante haya encontrado alguna cosa con los autores de ahí de Papúa Nueva Guinea. Y ahí puede ser que la solución de Papúa Nueva Guinea sea mejor que la solución de Dinamarca. Entonces estará el profesor, el profesor debe de tener la mente abierta para decir, no, tiene la razón usted encontró una solución mejor, felicidades, usted desarrolló todo lo que quería, encontró una solución organizada por usted mismo. Entonces, por eso yo creo que ahí el aprendizaje emergente puede ser autoorganizado, quiere decir, el estudiante puede encontrar su propio camino. ¿Bien? Bueno, espero ser más o menos por ahí. Dejo la palabra a la profesora Marisa para que comente. Excelente. La escuchamos, profesora Marisa. Profesora Marisa, ¿no tiene audio? No tenemos retorno, gracias. Y perdón. Algo pasa que se me cierra. Cuando escuchaba al doctor Pitol, trataba de seguir hilando por la línea de la autoorganización, el sistema o el aprendizaje emergente y autoorganizado, porque les planteaba antes que para mí la educación es como un sistema viviente que se autoorganiza. Entonces, yo les recomiendo revisar, por ejemplo, a Fritjof Capra, y dentro de los planteos y los fundamentos que presentan Snowden y Boone, nos hablan de Maturana, nos hablan de Edgar Morin, y todos estos planteamientos nos llevan a pensar en dos condiciones que tienen los seres vivos para esa autoorganización y que les permiten y les dan la autonomía permanente, ¿no? La que tiene. Y son la autorrenovación, que es la capacidad de recuperar y renovar constantemente sus componentes, conservando su integridad. Por ejemplo, es lo que llamamos metabolismo, cómo nos alimentamos, transforman esos compuestos, se convierten en energía y eso se utiliza para realizar las diferentes actividades del organismo o de nuestro cuerpo. Y también la autotrascendencia, que es la capacidad de superar de manera creativa los límites físicos y mentales en los procesos. Es decir, que así como los seres vivientes somos capaces de llevar adelante un proceso de aprendizaje, de desarrollo y de evolución, los sistemas educativos en ese aprendizaje emergente tienen que considerar también esas condiciones. Para mí, esas son condiciones que además favorecen el aprendizaje emergente en un contexto ya sea presencial o a distancia,
Y hago la analogía entre los sistemas vivientes de las personas y la educación porque ambos son sistemas abiertos y mantienen constantemente un intercambio con el medio y un retorno, lo que planteaba el profesor y lo que comentaba alguien en el chat. Esa relación que debe existir entre estudiante y profesor y esa renovación constante que tiene que haber para poder innovar y para permitir que se ajusten y se acepten los cambios que ocurren. Pensaba en un ejemplo de un profesor de física que le daba un altímetro a un estudiante y le decía cuánto mide la torre del edificio de la rectoría. En una prueba, el estudiante agarró su altímetro, se fue a la azotea del edificio, cogió un cordel, lo tiró, luego lo midió y dijo mide 30 metros con 40 centímetros. El profesor le puso mal su respuesta. El estudiante pidió que le dieran una nueva oportunidad y el profesor le volvió a dar el instrumento para que hiciera para que diera su respuesta. El estudiante utilizó un mecanismo diferente, un procedimiento diferente, y la respuesta fue similar con diferencias milimétricas, iguales diferencias que tenía la respuesta correcta del profesor. El alumno reprobó, intentó segunda vez, tercera vez, cuarta vez, quinta vez, sexta vez. Cada vez usó un procedimiento diferente, pero no usaba el instrumento que el profesor estaba dándole para demostrar que había aprendido. La moraleja de esto es que el estudiante demostró a través de sus intentos de aprobar el examen que tenía muchos conocimientos y que tenía muchas formas de llegar a la respuesta, pero el profesor estaba centrado en que tenía que resolverse de una manera determinada, no necesariamente de las diversas en las diversas formas que el estudiante le mostraba. Es decir, él evidenciaba conocimiento, dominio, aplicación, y el profesor tenía digamos, una autoorganización diferente de lo que debía haber sido el proceso de aprendizaje de ese estudiante. Entonces, si se piensa que hay una receta o se espera que uno pueda tener una receta que diga cómo hacerlo, yo me atrevería a decir que no hay fórmulas. Sin embargo, sí se puede intentar replicar el mismo esquema de la naturaleza y elaborar un sistema estratificado o polinivelado, porque de esa manera se tiene la posibilidad, se tiene la probabilidad de descomponer en diferentes condiciones y ante un trastorno. En este modelo jerárquico se favorece, por ejemplo, la interacción y las capacidades individuales. Esos procesos de autorrenovación que yo menciono y de autorregulación son, desde mi opinión, las mismas condiciones que, así como en los seres vivos, permiten que se logre desarrollar una serie de capacidades individuales y colectivas, son las que permitirían ese aprendizaje emergente del que se debe hacer uso para la construcción del futuro de nuestras generaciones y de nuestro planeta. Porque realmente el modelo no tiene una receta mágica, y como creo que ya lo había dicho, no sé si lo dije aquí o era conversando con el doctor previo al panel,
si nosotros fuéramos 1.000 millones de personas, tendríamos 1.000 millones de tratados de conductas y de cómo responder a determinadas cosas. Entonces nosotros trabajamos con los promedios o trabajamos con los espacios donde se ubica la mayoría, y allí es donde vienen digamos, las fallas en que no se consideran las situaciones individuales. Los que estén por encima o por debajo de la norma siempre entran en algunas fases de discriminación. Y comento esto por la pregunta que hacía alguien sobre los niños con algún tipo de discapacidades. O sea, pueden ser, por ejemplo, en Colombia ustedes tienen, no sé si todavía lo tienen funcionando, hay un software para sordomudos, profesora, que se llama Julie. Es una herramienta que se diseñó y que ha dado muy buenos resultados para estudiantes sordos. Y los ayuda a interactuar adecuadamente, y estamos hablando de tecnología. Cuando nosotros hablamos de los niños Down, hay niños con algún tipo, o jóvenes con algún tipo de discapacidades o algún tipo de disfunción en su aprendizaje, y la tecnología es fabulosa para ellos porque, por ejemplo, los procesos de lectoescritura en la forma normal que nosotros los conocemos, para ellos podrían facilitarse a través de una lectura visual que logra hacerse con los celulares o con las herramientas que hay hoy. Entonces ahí la tecnología nos brinda un sinnúmero de posibilidades de ayudar al aprendizaje emergente, y sobre todo creo yo que nos ayuda la tecnología a personalizar, no me gusta utilizar esa palabra, pero a permitir que cada individuo sea capaz de potenciar sus capacidades y demostrar desde esa potencialización, desde esa potencialidad, lo que es capaz de producir y de hacer. Yo enfatizo nuevamente el punto de el valor ético y moral que debemos tener para guiar ese tipo de aprendizajes, y permitir que no que la gente actúe, que los estudiantes actúen a su libre albedrío, pero sí muchas veces nuestros estudiantes, al ser nativos de la tecnología, pueden ayudarnos a nosotros en el uso de herramientas, y que en vez de que nosotros se las impongamos o se las pongamos, recoger, como decía el doctor, esas herramientas que ellos nos dan, los videos, poder nosotros utilizarla y comprobar a través de lo que nos producen, lo que van aprendiendo, porque lo que queremos es que sean críticos, analíticos, reflexivos, con un pensamiento divergente. Somos sistemas complejos, y como complejos somos seres complicados. Y piensen que un docente, antes Aristóteles tenía 4 gatitos de discípulos, nosotros ahora tenemos 4 docenas de discípulos. No es lo mismo el tiempo, definitivamente, y cada uno de nuestros estudiantes es un ser único, particular, irrepetible. Por tanto, son diferentes modos de aprender. Unos aprenden, las entradas sensoriales son más auditivas, otros son más visuales, otros son más sensoriales. Entonces, en la medida en que cada individuo nos va demostrando eso, nosotros podemos evaluar, digamos, adecuadamente el aprendizaje, y aunque no sea en la calidad que nosotros esperamos, tendríamos que permitir que sea con la calidad que ellos sean capaces de producir. Yo creo que esas son condiciones obligantes en este nuevo paradigma, para llamarlo nuevo, que yo creo que es viejo, pero en fin, de un aprendizaje desde las redes,
en el que todos estamos comunicados y que es muy difícil escondernos. Así que lo dejo abierto al pensamiento y a las reflexiones de aquellos que van a enseñar, porque a ellos les tocará entonces poner en práctica todas las cosas que consideran que son válidas o que no son válidas para que sus estudiantes aprendan. Interesantísimo planteamiento alrededor de esta pregunta de ambos panelistas. Interesante recordar como profesionales de la enseñanza que no lo sabemos todo y que un maestro tiene mayor posibilidad de aprendizaje cuando permite que ese esquema libre, autoorganizado de nuestros estudiantes fluya. Él tendría mayor oportunidad de aprender que la gran mayoría de los estudiantes. Y en esa medida, cuando él aprende del estudiante, tiene oportunidad de poder llevar de forma contextualizada unas nuevas estrategias a su aula de clase que correspondan a esos intereses que el muchacho tiene y que los adultos también tenemos, porque estamos hablando en un contexto de instituciones de educación superior y cada vez son más jóvenes, pero tenemos la combinación perfecta de encontrar aulas de clases tan diversas en términos de grupos etarios, donde hay chicos de 15, 16, con una dama o un caballero de 40, por ejemplo. En las jornadas nocturnas de las instituciones de educación superior eso es muy común. Qué interesante recordar que el maestro diseña situaciones que provoquen y promuevan el aprendizaje emergente y que el estudiante debe ser libre para divertirse aprendiendo en medio de esos ambientes diseñados por su profesor. Que tome distancia el maestro sin juicio de valor y sin juzgar. Y que esa autoorganización de nuestros estudiantes traigan a colación esos distintos esquemas de aprendizaje, surjan de ellos, como bien lo planteaba Marisa en estos momentos, bajo el reconocimiento de la diversidad de estilos de aprendizaje. Yo le sumo estilos de pensamiento, ritmos de aprendizaje, ritmos de desarrollo. Cabe aquí esa diversidad áulica de las que han hecho mención nuestros asistentes al panel, cuando traen a colación, por ejemplo, población diversa en condición de discapacidad. Podemos hablar de no oyentes, o solo personas sordas, con alguna discapacidad de carácter intelectual, etcétera, y la educación superior, desde el contexto del inclusivo, cada día es más diverso. Rescatar lo que decía la doctora Marisa en todas sus intervenciones, la educación como sistema viviente, se autorregula, así como nos autorregulamos nosotros. Creo que es algo valiosísimo. La relación entre lo que se aprende y la funcionalidad de lo aprendido, la posibilidad de distanciarnos de la estandarización. Voy a sumarle a esto cómo la estandarización a la cual nos obligan muchas veces los sistemas educativos niega la posibilidad del desarrollo del pensamiento divergente y la creatividad. Cuando yo estandarizo los resultados que estoy esperando de mis estudiantes, sesgo la posibilidad de que emerjan otros aprendizajes. Y con esto quiero llegar a la última pregunta, y en esta última pregunta, la tarea es simpática. ¿Cómo favorecer las PLE? Esta es una sigla en inglés que traduce cómo favorecer los entornos personales de aprendizaje en los estudiantes de pregrado, en los estudiantes universitarios. ¿Cómo favorecer los entornos personales de aprendizaje en los estudiantes universitarios? Yo creo que la pregunta va a permitir que nuestros panelistas hagan síntesis, generen ciertas conclusiones a partir de todas las apreciaciones y disertaciones académicas que hoy hemos tenido oportunidad de escuchar. Le damos la palabra al profesor Lucildo y posteriormente la profesora Marisa. Bueno, gracias por la pregunta. Y antes de empezar a hablar eso, ya que estamos hablando de discapacidades, vamos a hablar un poquito de inclusión. Lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que tenemos que incluir a todos los estudiantes en nuestras actividades. Y ahí no estoy hablando apenas de discapacidades, estoy hablando apenas de falta de interés también. Porque a veces los estudiantes, porque se sienten obligados a hacer alguna asignatura, a seguir nuestra asignatura,
que a lo mejor no es lo que interesa tanto, nosotros tenemos la obligación de llamar la atención, traer a esta gente a nuestra clase, a incluir a esta gente a nuestra clase. ¿Y cómo hacemos esto? Pues tenemos que buscar herramientas diferentes y ahí entra lo que sería más o menos lo que creo yo como el entorno personal de aprendizaje. Nosotros tenemos que encontrar en este estudiante una habilidad que le guste, una habilidad con la cual se sienta confortable para expresarse y para expresar sus resultados de una manera más creativa. Entonces, por ejemplo, si yo detecto que un estudiante tiene una habilidad gráfica muy buena, o sea, si puede dibujar muy bien, ¿por qué no utilizar su habilidad para pedir, solicitar que entregue sus resultados de una manera más gráfica para atraer su atención? Eso puede ser una posibilidad. Yo tengo varios estudiantes que dibujan perfectamente. Entonces yo quería que producieran cosas así para expresar sus resultados de esta manera. Otras personas, por ejemplo, que tienen una voz muy buena. Entonces, ¿por qué no utilizar esta voz para que él me entregue una tarea en forma de podcast? Y encima, y ahí podrá utilizar todas sus habilidades y así adelante. Producción de videos. Entonces, ustedes saben que nosotros, los viejos que estamos acá, pues que tenemos un poco de dificultad en editar videos, en producir cosas, pero ustedes no, los estudiantes ya tienen más o menos ya adquirieron estas habilidades, ya saben cómo utilizar todas las herramientas del celular para producción de videos y poner animaciones y no sé qué. ¿Y por qué no utilizar eso? Yo creo que al momento que nosotros utilizamos estas ideas, utilizamos estas estrategias, nosotros estamos capturamos la atención de los estudiantes y los rescatamos para nuestra asignatura, aunque nuestra asignatura sea un poco pesada y no les interese de manera. Sin embargo, si él quiere, si él ve la posibilidad de que este profe loco le dijo, mira, a usted puede utilizar lo que quiera, lo que le dé la gana, lo que le sienta más confortable para producir resultados, ahí sí creo que tenemos la atención de este estudiante y ahí sí creo que va a producir cosas bastante interesantes. Bueno, otra cosa. Yo no creo que una asignatura sea una cosa estática que se puede impartir de la misma manera todos los tiempos. Entonces creo en la evolución, como dijo la profesora Marisa. Entonces yo creo y siempre deseo que el próxima promoción, el próximo semestre, mis estudiantes tengan otras actividades. Claro, siempre contemplando los contenidos y las habilidades que creo que la asignatura debe de desarrollar. Sin embargo, las actividades tienen que ser otras para motivar a los estudiantes. Y eso nos produce una situación bastante interesante que siempre los estudiantes de la promoción anterior van a preguntar a los estudiantes de la promoción actual qué pidió el profesor loco de la asignatura. ¿Qué cosa le pidió para promover? Por ejemplo, yo tenía una asignatura llamada Análisis y Simulación de Procesos Químicos. Entonces, en esa asignatura ellos tenían que escribir ecuaciones para procesos industriales. Entonces yo pensé, mira, como los procesos físicos son siempre físico-químicos, son iguales, lo mismo en los procesos industriales que en la cocina, entonces yo pedí el primer semestre que ellos desarrollaran modelos matemáticos para cocinar. Por ejemplo, uno cocinaba un huevo, uno asaba un pan, otro hacía pasta, por ejemplo, y cada uno tenía que escribir las ecuaciones para eso. Y las ecuaciones eran, claro, de manera similar a las ecuaciones de un proceso industrial. ¿Por qué? Porque tenían transformaciones físico-químicas adecuadas a esto. Este fue el primer semestre. Yo pensé, mira, si voy al segundo semestre pidiendo la misma cosa, los alumnos se van a aburrir. Entonces yo pensé en otra cosa, en enfermedades. Enfermedades también son procesos físico-químicos. Amebíasis o arteriosclerosis o todas esas enfermedades, al fin y al cabo, son procesos físico-químicos. Entonces, yo pedí a esos que desarrollaron modelos matemáticos para las enfermedades.
Claro, que uno no puede esperar que la profundidad de esos modelos matemáticos para cocinar o para solucionar una enfermedad sea profunda, dé resultados fidedignos. Sin embargo, atingen su objetivo de hacer con que el estudiante abra su mente y escriba modelos, use ecuaciones, use su arsenal matemático, físico, químico para otras situaciones. Entonces, siempre es interesante porque los estudiantes acaban preguntándose qué va a hacer, cómo serán las situaciones del el próximo semestre. Esto fue un ejemplo, por ejemplo. Al final, hubo también estrategias. Yo ya pedí a que mis estudiantes entregasen una tarea en la forma de cómics. Entonces, dibujaron unos cómics con historias de superhéroes y tal, relacionadas al equilibrio químico. Entonces ellos inventaron lo que quisieron y fue interesante. No fue yo podría haber pedido un paper, pero un paper sería una manera muy estática, que ellos saben que el paper tiene que componerse de introducción, metodología, análisis, discusión de resultados, conclusiones. Entonces yo puedo pedir la misma cosa, pero en un cómic. Entonces hay posibilidad de diseñar cosas distintas y que atraigan la atención de este estudiante. Porque yo estoy interesado en incluir a la gente en la clase, sobre todo a la gente que no le caigo bien, ¿no? Entonces, esta es la idea de utilizar herramientas. Claro, uno no puede esperar por ejemplo, que un estudiante salga de la universidad sin escribir un artículo científico. Pero hay una cantidad de asignaturas en que él puede aprender eso. Imagínense la situación en que todos los profes de todas las asignaturas pidan un artículo científico. ¿Qué pasará? Que al final el estudiante del segundo o tercer semestre de eso va a decir, oh, otro artículo científico. ¿Y por qué no pedir otra cosa? Si al final toda la gente pide las mismas estrategias, desarrolla apenas una estrategia. ¿Y por qué no desarrollar otras cosas que pueden atraer a la gente? Por ejemplo, esta gente que tiene que hacer artículos científicos siempre, puede ser que a alguien no le guste, puede ser que alguien prefiera otra cosa. Y no hay nada de malo en preferir otra cosa. Lo que es malo es que nosotros, que todo un curso desarrollen las mismas competencias en todas las asignaturas y no trate de abrir un poco más el ambiente y traer un aprendizaje un poco más personal, más cercana al estudiante. Entonces, más o menos es esto es lo que entiendo por entorno personal de aprendizaje. Lo que tiene que hacer es que estas habilidades que tiene el muchacho, pues que sean utilizadas y que no desaparezcan. Que el profesor tiene que capturar esta habilidad y al final utilizarla para llegar a sus resultados. Disculpen por la tardanza, una mínima falla técnica, lo que no falta. Profesora Marisa, adelante, la escuchamos. Bueno, al escuchar al doctor pensaba en la aplicación práctica que él como docente hizo al conocimiento del funcionamiento del cerebro. Ustedes saben que el cerebro está dividido en dos hemisferios. Hay uno izquierdo que es verbal y relacional. Allí es donde está, digamos, lo verbal, analítico y secuencial, la escritura, la aritmética. Y tenemos el otro, para llamarlo de una forma precisa, el derecho, visual, perceptivo, simultáneo, es lo contrario, no verbal e intuitivo. Piensa en imágenes, es decir, que el profesor utilizó la combinación de ambos porque esas habilidades globales que se procesan en el aprendizaje, como las que él pretendía, o leer, o caminar, o bailar, se componen de una serie de habilidades parciales que se integran y se convierten en la habilidad que se quiere desarrollar. Entonces, cuando hablamos de lo que él hizo es aplicar la forma de aprender
de las personas y cómo poderlo favorecer haciéndolo más atractivo. Sutilmente no los enfrenta a la cosa matemática que los aterraba de lo que él decía, sino que ellos van desarrollando la cosa matemática de manera subliminal sin darse cuenta y lo van resolviendo. Yo retomo lo que les dije al inicio de los entornos personales de aprendizaje de los estudiantes y les pido que no se olviden que nosotros tenemos un sistema suficientemente plástico y con grandes líneas de conectividad interna para integrar todo lo que se necesita. Lo que necesita es que le demos tiempo de procesar esa información y que esas conexiones no en nuestro organismo para producir aprendizaje no son como enchufes que tú llegas y los pones allí, ¿verdad? Están en constante equilibrio y ese equilibrio está modulado por un sinnúmero de elementos que se gatillan y producen cambios con resultados de actividades diversas. Esos cambios que se producen en las personas o en los individuos, dependiendo del medio también circundante, van a ser, según el observador, y aquí hablo del enseñante, del docente, van a ser observados de una manera diferente y pueden ser considerados como adecuados o no. Entonces allí es donde creo yo que hay que tener cuidado en ese favorecer el entorno personal de aprendizaje. Es cierto que tenemos muchos estudiantes, pero bueno, nosotros decidimos ser docentes, entonces tenemos que darnos el tiempo. Si hoy tenemos 30 y mañana tenemos 80, necesitamos ir mirando qué es lo que está ocurriendo entre ellos, y no es que vamos a trabajar no es que vamos a parametrizar, no es que vamos a hacer globales esto, sino que vamos a ir ideando estrategias que permitan que aquellos que tienen formas de conectar o de aprender similares puedan hacer sinergias y de esa manera se enriquezca lo que van a aprender. Facilitamos la individualidad y también el intercambio en la colectividad que va a hacer que crezcan y que los aprendizajes sean probablemente más profundos y más duraderos. Y vuelvo a decirles, yo creo que no hay fórmulas, pero sí creo que los docentes en esos entornos, si consideran el entorno personal de aprendizaje, marcan a sus estudiantes y lo pueden marcar en positivo y en negativo. Y es muy gratificante encontrarte en el futuro un estudiante que te diga, cuando miré hacia atrás, la recordé perfectamente bien. Significa que has hecho que ese individuo sea capaz de superarse y no es nada más llevar al aula un programa, una secuencia programática determinada, sino mirar cómo esa secuencia llega a cada estudiante. Y como decía el doctor, que cada semestre vayamos innovando y vayamos cambiando las asignaturas. Es preferible que los muchachos, cuando se pregunten, oye, ¿qué hizo esta profesora el semestre pasado? Diga, esa, como dijo él, es una loca, o sea, o es un loco. Esa cambia las actividades cada semestre, nunca tiene un librito igual. Entonces significa que eso hace que haya aprendizajes emergentes. Y yo creo que esta es una debilidad que hay en nuestros sistemas universitarios, donde hay un grupo grande de personas que siempre repiten la misma fórmula y el ser humano busca la comodidad. Entonces hay algunos que se van dentro de esa comodidad de hacerlo igual y restringen las posibilidades de que la gente crezca y supere el alumno al maestro. Es todo lo que puedo decir acerca de cómo favorecerlo y no sé si funcione en la totalidad, pero les puedo decir que en algunas individualidades funciona bien.
Excelente. Y bueno, con esta última pregunta cerramos lo que teníamos prescrito para el panel, pero en el chat aparecen lo emergente, esas preguntas que provocan. Antes de darle paso a las 3 preguntas que están dentro del chat, pues es mi deber como moderador del panel hacer síntesis al respecto de esta última y rescatar, por ejemplo, y bueno, con lo cual me identifico mucho porque mi mundo académico tiene que ver específicamente con la educación inclusiva y rescatar el hecho de que un maestro va por las habilidades de sus estudiantes, por la capacidad, más no por la discapacidad. Es pensar tan simple como, ¿será que un maestro puede trabajar con los oídos de un sordo? De un no oyente. ¿Es posible que un maestro trabaje con los ojos de un no vidente? De un ciego. Es imposible, ¿verdad? Es hacer visible la capacidad que está en la discapacidad. Rescatar la habilidad. No hay fórmulas. Estoy completamente de acuerdo. Creo que con todo lo que he leído en el chat, están nuestros asistentes al panel complacidos con lo que hemos compartido a través de ustedes. Impactar a nuestros estudiantes de manera positiva. ¿Qué tipo de recordación queremos dejar en ellos? Promover la superación, trascender el contenido, asumirlo solo como pretexto, llegar al ser, salir de la zona de confort, ¿sí? De esa zona donde nos anquilosamos en el tiempo. Han sido las ideas que tanto la doctora Marisa como el doctor Rusildo nos han dejado con esta última pregunta. Voy a dar paso aquí con Juliet, que ha estado siendo muy práctica con el trabajo, a retomar las preguntas que están en el chat y voy con la primera del compañero Giovanni Santonio. Nos pregunta, ¿qué tipo de tecnologías me recomiendan para aquellos estudiantes en condiciones o características especiales como el síndrome de Down? Voy a corregir sordos o no oyentes, entre otros, porque en las aulas tenemos este tipo de estudiantes y que hay que darles la importancia a ellos también para que haya equidad y excluir las diferencias en torno a una educación por inclusión. No sé cuál de los dos desea iniciar, o si de pronto alguno de los dos diga, yo le respondo. Yo había en algún momento leído la pregunta y les sugiero que se acerque y busque para sordos. Julie, es una buena aplicación, es colombiana, es gratuita, además, y puedo decir que da buenos resultados. Muy bien, profesor Lucido. Bueno, yo no sabría, sinceramente, yo no sabría decir, pero una cosa que ustedes tienen que tener atención y que yo creo que ustedes en 20 años recordarán eso que yo dijo, es que estamos viviendo un momento con un virus interesantísimo, bueno, disculpe, mortal, pero interesantísimo, porque produce efectos que son inesperados aquí en el organismo. Si ustedes leen la literatura médica ahora, pueden ver que ya hay algunos problemas cerebrales que ocurren cuando uno se infecta con corona. Entonces, por ejemplo, yo ya creía eso. Cuando, no sé, aquí al menos en Brasil es bastante común que la gente infectada con corona pues pierda la habilidad de sentir el gusto y el olfato. Entonces yo creía que eso no sería un problema de los receptores, que no se bloquean los receptores, pero se bloquea el acceso del mensaje al cerebro. Entonces a lo que voy, ustedes, cuando en 20 años, puede ser, ojalá no, puede ser que ustedes lleguen a formas diferentes de discapacidad que no conocemos todavía. Entonces el hecho del outbreak del corona ahora puede haber producido consecuencias que apenas podremos mensurar en 20 años. Y no será apenas la discapacidad auditiva o la discapacidad visual, pero puede ser que haya discapacidades distintas. Y ahí me refiero a discapacidades cerebrales también. Entonces puede ser que se reduzca también, no sé, algunas funciones cognitivas, el raciocinio lógico matemático. Por ejemplo, o la capacidad de distinguir los colores.
Entonces tenemos que estar preparados para eso también. ¿Cómo vamos a prepararnos? No sabemos, porque los efectos son bastante distintos, bastante diversos. Pero lo que sí tenemos que estar preparados para encontrar una manera de hacer con que este estudiante que tenga discapacidades, que todavía no sabemos cómo detectar, este estudiante tiene que estar incluido en la clase, tiene que estar incluido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces ahí dejo un poco el mensajito ahí. No contesté la pregunta, normalmente no lo hago. Yo creo más preguntas que contesto las preguntas, la verdad. Pero eso es un punto bastante interesante que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Y ahí va una pregunta que también hizo en el chat, que si la docencia es ciencia o arte. Son los dos, porque usted tiene que ser un artista, pero tiene que utilizar el método científico. Entonces, usted tiene que ser un artista porque usted está ahí delante de los estudiantes capturando su atención, haciendo con que capture su atención. Y ahí por eso usted tiene que hacer arte, tiene que impresionar a esta gente, impactar a esta gente. Pero detrás de todo esto hay un método, usted tiene que pasar el método científico. Por tanto, yo creo que la docencia va a los dos métodos. Yo creo que la profesora Marisa también está de acuerdo con eso. Muy bien, vamos a continuar con una segunda pregunta. Y esta segunda pregunta se refiere, a ver, nos preguntan, ¿una buena enseñanza es una ciencia o un arte? Bueno, ¿Una buena enseñanza es una ciencia o un arte? De Héctor Salazar. bueno, ya le había respondido el doctor y dice que tiene de las dos. Una buena enseñanza. De hecho, dice en la definición de didáctica es el arte de enseñar, es el arte. Lo define como un arte. Y la enseñanza, recuerden que pedagogía viene de pedagogos, de la época en que de Grecia, de la antigua Grecia, que el esclavo llevaba al niño donde el maestro a que aprendiera. Por eso es que pedagogía es llevar al niño a aprender. Entonces, como dice él, tiene de las dos. Es una ciencia porque necesitas incorporar una serie de saberes y de etapas, y es un arte porque no es solamente tener los saberes, sino cómo logras llevarlos y desarrollarlos. La idea no es que otro replique lo que tú dices, sino que otro sea capaz de producir mucho más de lo que tú le has llevado, ¿no? De que haya un aprendiente con H. De aprender. Muy bien. Doctor Lucildo, ¿tendría algo que aportar? Claro, y ahí voy a lo que el artista no es, en este caso nosotros docentes, nuestra parte artista, pues no tiene, eso no se aprende, un arte no se aprende, voy a una escuela de arte. Bueno, sí hay, pero no es, hay habilidades que no se aprenden en la escuela. Entonces, lo que yo recomiendo, consumir arte también es una cosa interesante. Entonces, ustedes tienen que estar acostumbrados a consumir música, consumir literatura, consumir, bueno, verificar pinturas de Kandinsky, pinturas de cualquier cosa, entonces, esculturas. Entonces, usted tiene que estar abierto a nuevas formas de expresión, bueno, o antiguas formas de expresión, como escultura, pintura, arquitectura y tal, porque usted en algún momento usted va a utilizar estos elementos. ¿Cuándo va a utilizar estos elementos? No sabemos, pero en algún momento, alguna cosa de esta que usted vio en el pasado, que leyó en el pasado, que consumió en el pasado, de cultura, de arte, va a entrar en su método científico y va a ser su método un poquito más divertido. Y ahí usted tendrá este proceso como arte también. Entonces, esto me recomiendo. Muchas gracias, doctor Lucildo. Voy a atreverme a hacerle una recomendación a nuestro asistente. Hay un documento, un libro muy bonito de Edith Lidwin, que se llama La Buena Enseñanza, precisamente.
deviene de una cantidad de planteamientos de la nueva agenda de la didáctica, una propuesta muy latinoamericana, entre otras. Edith es una muy buena referencia para hablar de buena enseñanza. Bueno, y con esta pregunta cerramos. Hay un compromiso y hemos llevado este escenario un poco más extendido, pero esto es lo rico de estos espacios, que el tiempo desaparece. Pierdo la noción del tiempo cuando estamos en este tipo de cosas. Quiero agradecerle a Marisa, al profesor Lucildo, por su amplitud, por la apertura, por la acogida, por todo lo que hoy nos han enseñado, por compartir sus experiencias. Agradecerle nuevamente a Juliet y a la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales y al resto de las instituciones de educación superior que hacen parte de este preámbulo de todo lo que viene de la Semana Internacional, y haberme otorgado a mí la responsabilidad de enfrentarme a estos dos caballeros. Bueno, ha sido un placer, me lo he gozado muchísimo. A nuestros asistentes, muchas gracias, y les cedo la palabra a Juliet. Feliz tarde. Igual, muchas gracias a usted, profesora Heidi, y muchas gracias, doctor Pitol y doctora Montesano. Ha sido maravilloso para nosotros poder compartir estas 2 horas con ustedes. Yo sé que hay muchísimas cosas más que podríamos hablar en términos de educación emergente, que todavía tendríamos muchísimas horas más para compartir, pero el tiempo apremia, y a pesar de todo eso, nosotros esperamos que esta sea solamente una abrebocas de lo que vamos a traer en Semana Internacional para el segundo semestre de este año. Sin embargo, y con el propósito de que sigamos esta dinámica de precesiones, los invito a la siguiente precesión, que se va a dar el jueves 18 de marzo a las 4 de la tarde, llamada Gestión de la Creatividad. Esta va a ser una sesión que vamos a estar dando a través de la plataforma Webex, y esperamos que todos ustedes, igual ustedes dos que nos han acompañado esta tarde de hoy, puedan acompañarnos. Ha sido realmente muy valioso para todos. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por toda la disposición, por todos los mensajes en el chat, han sido muy bellos, ha sido una tarde muy bonita y un cierre de viernes espectacular para todos nosotros. Para todos los que están preguntando en el chat, esta sesión va a quedar grabada y va a quedar en la sesión de YouTube de Semana Internacional. Nosotros lo estaremos mandando a través del correo electrónico, así que estén pendientes. Nuevamente muchísimas gracias por estar. Un abrazo para todos y feliz tarde. Gracias por la oportunidad. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Con Juliet voy a hacer llegar la dirección para el software de sordos. Así será, doctora Marisa. Hasta luego. Gracias, muy amable.